Antes de que sigas buscando soluciones milagrosas, detente un segundo y escucha. Lo que vas a aprender en este video puede cambiar tu salud para siempre. Hoy vamos a revelar las 10 frutas que, por sus fibras, antioxidantes y compuestos bioactivos, ayudan a regular la glucosa en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y proteger a tu páncreas. No es magia, es ciencia aplicada a tu plato. La glucosa es el combustible principal de tu cuerpo. La necesitas para pensar, para moverte y para mantener tus órganos funcionando. Pero cuando los niveles de glucosa se disparan con frecuencia, el cuerpo entra en un estado de alerta. El páncreas produce más insulina y las células se vuelven menos sensibles a ella. Eso se llama resistencia a la insulina. Y con el tiempo puede derivar en diabetes tipo 2. Por eso es vital controlar lo que comemos, y las frutas correctas pueden ser grandes aliadas. En este video te enseñaré no solo la lista de frutas, sino cómo comerlas, en qué cantidades, con qué combinarlas y qué mitos debes evitar. Quédate hasta el final y anota estas recomendaciones prácticas. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete a este canal y comparte con alguien que necesite mejorar su alimentación. 1. La manzana, la reina de la glucosa estable. Manzana, la clásica que no falla. Empecemos por una fruta que probablemente tengas en casa. La manzana. Esta fruta contiene pectina, una fibra soluble que se hincha en el intestino y forma una matriz viscosa que ralentiza la absorción de azúcares. Esa ralentización es clave para evitar picos glucémicos después de las comidas. Además, la manzana tiene compuestos fenólicos como la quercetina, que han mostrado efectos antiinflamatorios y actuar en rutas que mejoran la sensibilidad celular a la insulina. Estrategia práctica. Si la combinas con una fuente de proteína o grasa saludable, por ejemplo, una manzana con un puñado de almendras o con queso fresco bajo en grasa, la respuesta glucémica será aún más estable. Para personas con prediabetes o diabetes tipo 2, incorporar una manzana diaria dentro de un patrón dietario equilibrado puede ayudar a mejorar el control a largo plazo. Receta rápida. Rodajas de manzana con mantequilla de almendra y un toque de canela. La canela puede ayudar a modular el azúcar y las grasas de la mantequilla ralentizan la digestión. Consejo de compra. Elige manzanas de temporada y, si es posible, orgánicas. Lava bien la cáscara y cómela. Gran parte de la fibra y los antioxidantes están ahí. Tamaño de porción recomendado. Una manzana mediana al día. Beneficio extra. La manzana ayuda a la saciedad y puede reducir antojos de productos ultraprocesados. 2. La pera. Fibra que regula tu azúcar. Pera. Hidratación. Fibra y corazón protegido. La pera es especialmente rica en fibra soluble e insoluble, lo que ayuda tanto a la regulación del azúcar como al tránsito intestinal. Su contenido de agua la convierte en una opción saciante sin muchas calorías, y su aporte de potasio y vitamina C favorece la salud cardiovascular. La interacción entre una buena salud vascular y el control glucémico es estrecha. Vasos sanos facilitan una mejor entrega de nutrientes y hormona, insulina, a los tejidos. ¿Cómo consumirla? Añade pera en cubos a tus ensaladas con hojas verdes, proteína magra y semillas. Esto convierte una porción de fruta en un componente de una comida equilibrada. Precaución. Evita peras en almíbar o procesadas con azúcares añadidos, ya que esto elimina los beneficios de la fibra y aumenta la carga glucémica. Tamaño de porción recomendado. Una pera mediana. Si está muy madura, reduce la cantidad para controlar azúcares libres. 3. El kiwi. Un aliado tropical contra la glucosa. Kiwi. Pequeño pero poderoso. El kiwi tiene un índice glucémico bajo y destaca por su aporte de vitamina C, fibra y actinidina, una enzima que facilita la digestión de proteínas y puede mejorar la salud intestinal. La microbiota intestinal está cada vez más vinculada al control metabólico. Una flora sana mejora la sensibilidad a la insulina y modula la inflamación sistémica.
El kiwi aporta compuestos que favorecen ese ecosistema intestinal y, en consecuencia, un mejor manejo de la glucosa. Sugerencia: incorpora kiwi en batidos con proteínas, por ejemplo con yogur natural o proteína vegetal, para obtener un desayuno que te mantenga lleno y con glucosa estable durante horas. Dato interesante: consumir kiwi en la noche ha mostrado en algunas personas mejorar la calidad del sueño, y un mejor descanso está asociado con mejor control glucémico al día siguiente. Tamaño de porción recomendado: un kiwi mediano. Tip culinario: la piel del kiwi es comestible y contiene fibra adicional si la lavas y la consumes. 4. Frambuesas, pequeñas pero poderosas. Frambuesas, fibra concentrada y compuestos protectores. Las frambuesas tienen una de las densidades de fibra más altas entre las frutas, junto con un perfil rico en antocianinas y otros polifenoles. Estos compuestos actúan como antioxidantes y antiinflamatorios, protegiendo al páncreas y a las células periféricas de daños causados por el estrés oxidativo. Además, la fibra soluble ayuda a formar una matriz que modera la absorción de azúcares. Ideas para consumir: agrégalas a la avena nocturna, mezcla con yogur natural o espolvoréalas sobre una ensalada de hoja verde con queso de cabra para un contraste interesante de sabores. Conservación: si compras frambuesas congeladas sin azúcares añadidos, mantendrán gran parte de sus propiedades y son una opción práctica fuera de temporada. Tamaño de porción recomendado: media a una taza por porción. 5. Ciruelas, dulces pero reguladoras. Ciruelas y ciruelas pasas, regulación y saciedad. Las ciruelas tienen pectina y polifenoles que ayudan a modular la glucemia. Las ciruelas pasas, por su parte, concentran nutrientes y compuestos fenólicos que pueden mejorar marcadores metabólicos, siempre que se consuman en porciones controladas debido a su mayor densidad de azúcares por peso. Uso sugerido: añade 1 o 2 ciruelas pasas picadas en un batido con proteína y espinaca para un aporte dulce pero equilibrado. También son útiles para aportar dulzor natural en postres saludables. Advertencia: las ciruelas pasas son energéticamente densas y su consumo en exceso puede elevar la ingesta calórica y de azúcares. Tamaño de porción recomendado: 2 a 3 ciruelas frescas o 2 ciruelas pasas pequeñas. 6. Fresas, bajas en calorías, altas en beneficios. Fresas, bajos en IG y alto valor nutricional. Las fresas no solo son sabrosas, sino que contienen antocianinas y vitamina C en cantidades importantes. Tienen un índice glucémico bajo y, por su contenido en fibra, ayudan a controlar la respuesta glucémica. Algunos estudios han asociado el consumo regular de fresas con mejoras en la sensibilidad a la insulina y reducción de parámetros inflamatorios. Receta: smoothie de fresas y proteína. Una taza de fresas, una taza de espinacas, una cucharada de semilla de chía, agrega agua o leche vegetal. Procesa y disfruta como desayuno o merienda. Consejo: evita salsas o dulces a base de fresa que contengan azúcar añadido. Tamaño de porción recomendado: una taza de fresas frescas. 7. Guayaba, fibra tropical que regula la glucosa. Guayaba, la fibra tropical que sorprende. La guayaba es una fruta tropical con un contenido en fibra excepcional y un perfil rico en vitamina C y micronutrientes. Se la ha estudiado por sus efectos potenciales en la mejora del control glucémico y en la reducción de marcadores inflamatorios. En culturas tradicionales se emplean además infusiones de hojas de guayaba para apoyar la salud digestiva y metabólica. ¿Cómo consumirla? Fresca, en trozos o en ensaladas con limón y un toque de chile para un contraste sabroso. Evita versiones azucaradas o en almíbar. Tip: la guayaba es muy versátil. Puedes usarla en salsas para proteínas magras, aportando dulzor natural y beneficios metabólicos. Tamaño de porción recomendado: una guayaba mediana o una taza en cubos. 8. Uvas, dulces con resveratrol protector. Uvas,
resveratrol y moderación. Las uvas, especialmente las de piel oscura, aportan resveratrol y otros polifenoles con efectos cardiometabólicos positivos. El resveratrol ha sido objeto de numerosos estudios por su potencial para mejorar la función mitocondrial, reducir inflamación y modular sensibilidad a la insulina. La clave con las uvas es la moderación, porque su contenido de azúcares puede ser considerable si se excede la porción. Sugerencia: come uvas como snack controlado. Evita pasas en exceso y no las combines con alimentos ricos en carbohidratos refinados. Receta: mezcla 8-10 uvas con un puñado de nueces y un trozo de queso fresco para un snack balanceado. Tamaño de porción recomendado: 10 a 12 uvas enteras. 9. Aguacate. La fruta milagro para diabéticos. Aguacate. Grasas que regulan la glucosa. El aguacate es una fruta especial por su alto contenido en grasas monoinsaturadas, en particular ácido oleico, que tiene efectos antiinflamatorios y mejora la sensibilidad a la insulina. Además, su fibra soluble e insoluble contribuye a una digestión más lenta y una carga glucémica prácticamente nula. Es perfecto como acompañante de platos salados y como sustituto de salsas procesadas ricas en azúcares o grasas trans. Ideas: usa aguacate en ensaladas, en tostadas sobre pan integral o como base de batidos verdes para añadir cremosidad sin elevar el índice glucémico. Porción recomendada: 1/4 a medio aguacate por porción para mantener un aporte energético controlado. 10. Piña. Dulce pero equilibrada. Piña. Disfrutar con criterio. La piña aporta bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias, además de fibra y vitamina C. Su dulzor la hace apetecible, por lo que el control de porciones es importante. En raciones moderadas y combinada con proteínas o grasas, la piña puede formar parte de una dieta que favorezca el control de la glucosa. Sugerencias: combina piña con yogur natural o con un trozo pequeño de proteína magra tras el ejercicio para reponer y mejorar la respuesta glucémica. Evita las piñas en almíbar o los jugos concentrados. Dato práctico: si quieres potenciar la absorción de ciertos nutrientes, acompaña la piña con alimentos ricos en vitamina C o con algún aporte lipídico saludable. La interacción de nutrientes puede mejorar la biodisponibilidad. ¿Cómo combinar estas frutas para máximo beneficio? La sinergia entre fibra, proteínas y grasas saludables es la clave para moderar la respuesta glucémica. Ejemplos prácticos: manzana más 10 almendras, fibra más grasa saludable igual absorción lenta, fresas más yogur griego, fibra más proteína igual o mejor control postprandial, aguacate más ensalada más proteína magra, 0 picos glucémicos y sensación de saciedad prolongada. Evita consumir grandes cantidades de fruta junto a pan blanco, galletas o cereales azucarados. En su lugar, combina fruta con alimentos que aporten proteína y grasa saludable. Plan de ejemplo para un día equilibrado, incluyendo frutas. Desayuno: avena integral con frambuesas, semillas de chía y leche vegetal. Regula la glucosa y aporta fibra y proteína. Media mañana: una manzana con 10 nueces. Almuerzo: ensalada de espinacas, pera en cubos, pollo a la plancha y aguacate, aceite de oliva y limón como aderezo. Merienda: yogur natural con fresas o kiwi. Cena: pescado al horno con guarnición de vegetales y una pequeña porción de piña a modo de postre, si lo deseas. Este ejemplo es solo una guía. Ajusta cantidades según tu necesidad calórica y recomendaciones médicas. Timing y porciones. ¿Por qué importa cuándo comes fruta? Consumir fruta junto a comidas que contienen proteína y grasas saludables ayuda a reducir el impacto glucémico. Evita tomar grandes cantidades de fruta sola justo antes de dormir si tu objetivo principal es controlar la glucosa nocturna. Para personas con hipoglucemia ocasional, combinar fruta con proteína puede evitar bajadas bruscas. Preguntas frecuentes: ¿pueden los diabéticos comer fruta? Sí,
pero deben elegir tipos con IgE bajo moderado y controlar porciones. ¿Los jugos son malos? En su mayoría sí. Eliminan fibra y concentran azúcares. Opta por fruta entera. ¿Cuántas porciones de fruta al día? Generalmente 2 y 3 porciones distribuidas y combinadas con proteínas y grasas para controlar la respuesta glucémica. ¿Y si tomo medicamentos? Consulta siempre a tu médico antes de cambiar tu dieta si estás bajo medicación hipoglucemiante. Consejos de compra y almacenamiento. Compra frutas de temporada y, si puedes, locales. Prefiere frutas enteras sobre procesadas. Lava bien la cáscara. Congela porciones en bandejas para tener frutas listas para batidos sin azúcares añadidos. Advertencias y contraindicaciones. Aunque estas frutas son saludables, no reemplazan tratamiento médico. Si tomas insulina o medicamentos orales para la diabetes, consulta a tu profesional antes de hacer cambios bruscos. Las interacciones entre alimentos y medicamentos pueden alterar la dosis necesaria. En conclusión, incorporar estas 10 frutas en tu vida puede ayudarte a controlar la glucosa, mejorar tu energía y proteger tu salud a largo plazo. No es una cura instantánea, pero sí una estrategia sostenible, basada en evidencia y práctica. Comienza hoy. Elige una fruta de la lista e intégrala en tu próxima comida. Comenta cuál vas a probar, comparte este video y suscríbete para más contenidos prácticos y científicos sobre nutrición. ¿Cómo actúan las fibras, polifenoles y enzimas? Explicación práctica. Para entender por qué estas frutas funcionan, vale la pena conocer qué sucede en tu intestino. Las fibras solubles como la pectina y las gomas forman una especie de gel que enlentece el vaciado gástrico y la absorción intestinal de azúcares. Esa ralentización reduce los picos postprandiales y la demanda de insulina. Las fibras insolubles, por otro lado, contribuyen al volumen fecal y a la salud del tránsito, lo cual también es importante para una microbiota equilibrada. Los polifenoles, como la quercetina en manzanas, las antocianinas en frutos rojos y el resveratrol en uvas, tienen una doble acción. Por un lado, actúan como antioxidantes disminuyendo el estrés oxidativo. Por otro lado, modulan rutas celulares que mejoran la acción de la insulina o protegen las células beta del páncreas. La interacción entre fibra y polifenoles también favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, SCFA, por parte de la microbiota, compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina y la salud intestinal. La bromelina de la piña y la actinidina del kiwi son ejemplos de enzimas que, aunque no actúan directamente sobre el azúcar, favorecen la digestión y reducen procesos inflamatorios que indirectamente mejoran el metabolismo de la glucosa. En resumen, fibra más polifenoles, más enzimas, igual sinergia para un mejor control metabólico. Plan simple de 7 días para incorporar frutas sin subir la glucosa. Día 1. Desayuno. Avena con frambuesas y semillas, media mañana manzana, almuerzo ensalada con pera, merienda yogur con fresas, cena salmón y brócoli. Día 2. Desayuno. Smoothie de kiwi y espinaca con proteína. Media mañana, puñado de nueces y medio aguacate en tostada integral. Almuerzo pollo, quinoa y ensalada con uvas en moderación. Merienda ciruelas pasas, 2 con té. Cena verduras al vapor y pescado. Día 3. Desayuno yogur natural con fresas. Media mañana una manzana. Almuerzo ensalada con aguacate y legumbres. Merienda guayaba fresca. Cena pechuga a la plancha y vegetales. Día 4. Desayuno. Avena con kiwi. Media mañana 10 almendras. Almuerzo. Ensalada verde con pera y quinoa. Merienda batido de frambuesas. Cena filete ligero y ensalada. Día 5. Desayuno. Tazón de frutas. Porción controlada. Piña, fresas y un poco de aguacate. Media mañana una pera. Almuerzo ensalada de pollo con manzana. Merienda yogur griego con frambuesas. Cena pescado y vegetales. Día 6. Desayuno. Smoothie de aguacate y espinaca. Media mañana un kiwi. Almuerzo arroz integral con verduras y uvas. Poquitas. Merienda 2 ciruelas. Cena ensalada grande con proteína. Día 7. Desayuno.
avena nocturna con frambuesas y semillas, media mañana una manzana, almuerzo ensalada con aguacate y guayaba, merienda fresas con queso fresco, cena, pescado al horno con verduras. Este plan es una guía y debe ajustarse según necesidades energéticas, actividad física y recomendaciones médicas. La idea es distribuir las frutas y combinarlas con proteína y grasa para evitar picos. Mitos comunes y la verdad detrás. La fruta es mala porque contiene azúcar. La fruta contiene azúcares naturales, pero también fibra y compuestos que regulan su absorción. La diferencia principal está en la matriz alimentaria. La manzana entera no es lo mismo que un jugo concentrado. Los diabéticos no deben comer fruta. No es cierto. Deben elegir porciones y tipos adecuados. Frutas con IG bajo y combinadas con proteínas son opciones válidas. Las frutas secas siempre son saludables. Las frutas secas concentran azúcares y calorías. Utilízalas con moderación como endulzante natural o en pequeñas porciones. Si como aguacate bajo de peso. El aguacate aporta calorías, pero mejora saciedad y puede ayudar a controlar el apetito, lo que a largo plazo puede favorecer el control de peso si forma parte de una dieta equilibrada. Señales de que vas por buen camino. Menos picos de hambre entre comidas. Mejor energía durante la tarde. Analíticas de glucosa más estables, si mides. Pérdida de peso gradual si también cuidas la ingesta calórica total. Si notas mareos, sudor frío o cualquier síntoma inusual, consulta a tu médico. ¿Cómo medir los efectos? Herramientas prácticas. Si quieres ver el impacto real, puedes llevar un registro. Mide tu glucosa capilar, si tienes permiso y orientación médica, antes de una comida y 1 o 2 horas después de comer, para ver cómo responde tu cuerpo a diferentes combinaciones. También anota lo que comiste y tu nivel de saciedad y energía. Esta práctica te ayuda a personalizar tu dieta según tu respuesta individual. La alimentación es una herramienta poderosa. Incorporar estas frutas en contextos inteligentes combinadas con proteínas, grasas saludables y alimentos integrales te da una ventaja enorme para controlar el azúcar. No busques soluciones rápidas. Las mejoras sostenibles provienen de hábitos que puedas mantener a largo plazo. Comienza con pequeños cambios, como elegir fruta entera en vez de un snack procesado o añadir una porción de fresca en tu desayuno diario. Tip rápido. Introduce la regla del plato. Mitad vegetales, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidratos complejos y una porción de fruta combinada con proteína o grasa. Así minimizas picos, mejoras saciedad y haces elecciones más saludables sin complicaciones. Pruébalo hoy. Como ves, estas 10 frutas tienen un poder enorme para chupar el azúcar de tu sangre, regular la glucosa y mejorar tu salud en general. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas frutas consumes más seguido? ¿Agregarías alguna otra fruta a la lista? Recuerda, lo natural siempre será mejor que los productos ultraprocesados. Aprovecha lo que la naturaleza nos da para cuidar tu salud. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares que necesiten controlar su azúcar en sangre. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo cómo la alimentación puede ser tu mejor medicina.